Bueno, Pablo de Lora es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, es autor de numerosos libros sobre feminismo y algunas de sus vertientes, arrabales o manifestaciones actuales. Uno es Los sexuales, político y jurídico, referencia a Sexual Politics, un clásico del feminismo, y el último, quizá el más interesante porque está afectando ya a miles de familias, El laberinto del género, sexo, identidad y feminismo, que ha publicado Alianza Editorial. Lo primero, Pablo, ¿cómo te interesaste y cómo has dedicado tiempo a esto que es una especie de maraña inextricable? Porque no dejan de salir libros, pero sobre todo no dejan de salir decretos acerca de la vida cotidiana de la gente, poco reflexivos, digo, de paso. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Yo tengo una, podríamos decir, epifanía, que voy a contar muy rápidamente, que explica mi preocupación por esta cuestión. Y es una llamada hace algunos años, bastante antes de que se conocieran las pretensiones de este gobierno, el anteproyecto llamado de ley trans, una antigua compañera de colegio, que ahora es una ginecóloga importante, me llamó un día porque tenían un problema de objeción de conciencia en un hospital de Madrid. No voy a dar más datos porque no debo. Claro, yo inmediatamente pensé que era una cuestión de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y no, dice, no, hay dos compañeras nuestras del servicio que se niegan a tratar a dos pacientes trans que tenemos, ¿no? Y yo en ese momento la idea de mujer trans tampoco tengo que reconocer que la tenía tan clara, ¿no? Hasta que ella me explicó, no, son dos personas, una de ellas no tiene nada, pero ¿cómo que no tiene nada? No, no, no tiene hecha ninguna cirugía ni nada. Digo, o sea, es una mujer con pene. Sí, digo, y entonces, ¿por qué va a un servicio de ginecología? No, para sentirse realmente mujer. Y entonces yo ahí es cuando se me encendió algún clic y dije, aquí está pasando algo que, no solo como, en fin, académico e inquieto, sino como ciudadano, vale la pena conocer mejor, ¿no? Ese fue realmente O sea, mi primer paso. digamos, tu choque con la idea y la biología. Sí, Había un hecho biológico que esta mujer tenía pene y sin embargo quería sentirse mujer con sí. pene. Y estaba acudiendo a un servicio de ginecología cuando en realidad no tiene ningún problema ginecológico, porque no lo puede tener. Entonces, mi primera reacción fue, bueno, esto no es una objeción de conciencia de los médicos, es una No, objeción técnica. Es como, bueno, tengo un problema renal, sí. mire, esto es neumología, la segunda puerta a la derecha es nefrología, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, pues sí, empecé a investigar más la cuestión y luego se produjo el primer, digamos, conocimiento del proyecto de ley y bueno, y ese es el resultado. También tengo que decir que el libro lo precipitó, que no pude dar una conferencia que me habían pedido en la Pompeu Fabra y entonces mi editora, Belén Urrutia, me dijo, pues eso que no has podido contar en ese seminario académico, pues valdría la pena contarlo por escrito. Bueno, nos hemos acostumbrado dentro de eso que se ha llamado pomposamente cultura de la cancelación. Ya últimamente es cultura de cualquier cosa. Cultura del eructo, cultura del improperio, cultura de la basura, cultura de la deyección natural. O sea, ya todo es cultura. Pero esto de la cancelación, es decir, la prohibición y la persecución de cualquier acto público que vaya en contra de los dogmas de extrema izquierda, pues no hablamos de la izquierda en general, sino de cosas que la izquierda ni contempló en su día, pero ni siquiera en tiempos de Trotsky, nunca, que es a lo más lejos que se llegó. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a que haya un grupo de gente pequeña a que prohíben las cosas, los rectores de las universidades acatan como sabandijas lo que mandan estos grupos violentos y en la práctica hay libros relevantes que por lo menos merecen el debate que se prohíbe. Sí, sí, así es. Antes os escuchaba que ayer mismo en Barcelona, ¿no? Errasti y Marino Pérez, que han escrito, yo creo que un libro que al menos vale la pena leer, ¿no? Eh, Pudieron, bueno, presentarlo, pero de aquella manera, ¿no? Con una amenaza final, creo que de un grupo que les quemaba la librería, ¿no? En fin, bueno, pues es lo que hay y así de lamentable es, porque yo creo que se están confundiendo, en fin, los términos, se está impidiendo escuchar voces que vale la pena escuchar y que en ningún caso
ni estos autores, ni ningún otro, ni Abigail Shrier, que antes habéis mencionado, ni yo, por supuesto, tenemos la más mínima duda de que cuando hablamos de personas trans, hablamos de personas que merecen todos los derechos como cualquier otro, pero aquí de lo que estamos hablando no es de eso, estamos hablando de modificaciones legislativas, culturales en el sentido propio, que yo creo que cualquier sociedad tiene que poder debatir, porque tienen un alcance enorme, enorme. Hay una cuestión, y os dejo ya preguntar, que a mí me llamó mucho la atención. En el libro del fin del comunismo, yo me estudié, que fue hace 2 años, el gran debate del verano en el diario El Mundo, entre las llamadas feministas históricas del PSOE y las feministas queer de Podemos. Y hay un momento en que parece que van ganando las socialistas y van a un congreso, me parece que en Asturias o en Santander, y le dice que si van, y les contestan, no sé, Victoria Valcárcel o algo así, dice, venid, que vamos a desasnaros. Porque había una diferencia de nivel, de preparación, hablamos todo de catedráticas, etcétera, tremendo. Pero al final, las que acabaron asnadas y desasnadas y liquidadas fueron las feministas históricas del PSOE, y lo que para mí, que la conozco desde la transición en Barcelona, la expulsión de Lidia Falcón, que es la primera abogada de trans brasileños que yo conocí en Barcelona, porque nadie quería defenderlos, pues no estaba clara su posición, su situación legal, dependía del juez de caprichos, era realmente un terreno virgen, y ella los defendió. Expulsada del Partido Comunista, que fue una de las, después de la pasionaria, debía ser de las más antiguas, por transfoba. Dice, pero ¿cómo que transfoba si yo la he visto siendo la defensora de los primeros trans en España? Daba igual, no importa lo que hubiera hecho en el pasado, no importa su trabajo, el trabajo de muchos que han defendido a las mujeres con problemas de separaciones, de malos tratos, de pensiones, de herencias, no servía de nada. O sea, aquí hay una especie de rodillo progre, típico comunista moderno, que arrolla todo lo que es la historia del feminismo español, pero desde el padre Castro, no sé, doña Emilia Pardo Bazán, hasta Clara Campoamor, hasta la fecha, hasta Lidia Falcón. Es decir, nadie les sirve, inauguran un mundo nuevo que la verdad es que yo no lo entiendo. Sí, además hay, incluso en el ámbito que uno vería más claro, ¿no?, de donde la segregación biológica es necesaria porque de otra manera la mujer se borra, ¿no?, como se dice en el lema. Incluso en la práctica del deporte profesional. Es muy llamativa que ni siquiera en eso se vea con claridad la tremenda injusticia que supone que solo con la autoidentidad de género tú puedas competir en la categoría femenina. Es que eso... Y yo tengo la esperanza de que se esté moviendo el péndulo hacia el otro lado, o sea, que más gente está dándose cuenta de que ahí hay algo que estuvo muy mal pensado. Sí, pero no veo cómo se puede mover. Pero en fin, dejo que preguntáis, porque la verdad, yo veo las Panzer Divisionen Sovietiken avanzan a toda velocidad, dirigidas por lerdas como no se ha visto nunca en ningún ministerio. O sea, la incapacidad intelectual. El otro día comentábamos el debate de Clara Serra, que se fue del ámbito queer con respecto a lo que supone de lesión del feminismo histórico. Claro, ya, ¿quién es Clara Serra, que no es diputada? Dice, hombre, era la que sabía de las hermanas Serra, era, aparte de una presencia éblouissante, era, no sé, la que se había leído, no comprendido, porque es imposible, a Judith Butler, que es una tarada, pero bueno, la que por lo menos se sabía la doctrina. Ya ni eso. O sea, ya es ordeno y mando porque una subdirección general lo dice. Sí, pero el otro día Clara Serra, en la última tribuna que escribió en el País, tenía mucha razón de decir, oiga, si todos son agresiones sexuales,
nada es agresión sexual. Claro, o sea, que vamos a si poner todo es aquí un violación, límite. no hay O violación. sea, que Clara Sierra todavía es una persona medio sensata. Otro de los casos, aparte de Rasti y del propio Pablo de Lora, es el de Juana Gallego, profesora titular de la Universidad de Barcelona, que tiene un máster de género. Ella es especialista en género, pero es contraria a la ley trans. Y entonces las propias alumnas, los propios alumnos boicotean su máster de género. Y se permite, es decir, en las universidades americanas podemos pensar, como el estudiante paga unos estudios muy caros, se ha convertido en un cliente y no en un estudiante, y manda en las universidades. Pero que manden en las universidades españolas, Que No, pagamos porque todos. que pagamos nosotros. Rosa, ese es el proyecto de ley de universidades que se acaba de presentar hace una semana por el ministro de turno. Ya. Evidentemente, esa es la realidad. O sea, no hay que irse fuera de España para ver. Esa es exactamente la esencia de ese proyecto de ley de universidades. Ya. Ha hablado Pablo ya de la segregación y del deporte y de permitir en el deporte femenino a transexuales masculinos. Pero es decir, ¿cuál es realmente el disparate de la autoidentificación de género que se permita? Yo creo que el origen del disparate, porque a mí me parece un disparate, como a cualquier persona que lo piense un poco, está en la idea que no tiene un espíritu que uno podría aceptar, ¿no? Esto que llaman, en un palabra horrible, despatologizar el fenómeno, ¿no? Entonces, cuando tú no quieres estigmatizar a personas que sufren lo que ahora se llama incongruencia de género, claro, entras en una pendiente resbaladiza en la que cada vez exiges menos. Y en eso, por cierto, el PSOE en el año 2018 ya estuvo en la reforma o sea, la actual regulación en España data de 2007, ¿no? Y bueno, se pide una serie de requisitos para la rectificación registral. Ya el PSOE en 2018, que estaba en esa ola despatologizadora, decía que había que eliminar prácticamente todo requisito. Bueno, hoy estamos en el último estadio lógico, que es basta la mera voluntad del individuo. Y yo diría, hombre, entre exigir cosas muy penosas para los individuos en términos de tratamientos, cirugía, etcétera, y exigir la pura abolición, pues tiene que haber un terreno intermedio que asegure sobre todo que no se produzcan fraudes y que no se produzcan discriminaciones que no se van a poder explicar entre gentes que, por no sufrir ninguna incongruencia de género y pese a haber nacido con un cuerpo no ya equivocado, sino el que le ha tocado, van a recibir menos atenciones o van a tener, digamos, desventajas, o no van a gozar de las ventajas que gozarán otros por esas circunstancias, ¿no? Pues yo creo, bueno, primero hay que agradecer a Pablo de Lora dos cosas. Una, que ponga al servicio sus conocimientos de jurídico y de derecho en esta materia, y sobre todo su claridad, y que no rehuya el debate, que no es fácil. Yo creo que es la esencia de lo que está, muchas de las cosas que están ocurriendo. Y yo creo que la salvación va a venir precisamente por el deporte y el conflicto y el debate que se está generando ya. Porque evidentemente... Bueno, es que se han cargado el deporte femenino. Claro, esa es la consecuencia, porque aquí no se trata, aquí lo que encierra un poco es que decía Napoleón que una bola de nieve le pones el dedo y se derrite, pero si la dejas crecer va devorando. Pero es que aquí se deja crecer por incomparecencia en el debate. Es decir, ¿por qué el radicalismo expulsar el feminismo del PSOE hace que el centro derecha no entre en el debate, etcétera, etcétera? Se crea una bola absolutamente terrible de malos entendidos que luego trae unas consecuencias, y lo estamos viendo en casos dramáticos, de chicas que en un momento determinado piensan una cosa, se le someten a esa operación y se hace absolutamente irreversible y se está facilitando. Lo mismo que ahora la ley del aborto se tiene que llevar a los 16 años, en este tema también. Entonces, ¿cómo se puede revertir esa situación y cómo se puede crear un clima en el que haya debate y que realmente la gente que sepa la materia, que luego ese principio de la libre autodeterminación no ampare cualquier disparate como estamos viviendo ahora mismo? Sí, tengo que decir también, porque es de justicia, que una de las leyes más pioneras para mí en el peor sentido fue la ley de la Comunidad de Madrid, y gobernaba el Partido Popular. Que tanto le han reprochado a Cristina Cifuentes. Bueno, es que yo creo que era una ley... Se pasó, se fue más allá que los trotskistas. Es una normativa y bueno, que seguía el paso marcado por otras comunidades autónomas, eso hay que decirlo también, ¿no? Pero que en la cuestión de los menores, que yo creo que es lo que más casi debería preocupar, ha sido extraordinariamente, es extraordinariamente... Porque eso ya se está enseñando en los colegios, eso ya se está diciendo en los colegios. Sí. Es decir, una de las crisis de los chavales, oye, las chicas es ese, es decir, tú puedes decidir en función de tal y pueden tomarse decisiones irreversibles sin conocimiento en muchos casos de los propios y luego una padres, cuestión ¿no? paradójica que tú apuntabas antes, ¿no? Del borrado de la condición de lesbiana, es decir, la idea de que una chica
adolescente, joven, tiene, como hemos tenido casi todos los adolescentes, ¿no? Algún, digamos, momento en el que dudas existencialmente de casi todo, ¿no? Y que entonces, porque tienes actitudes o adoptas estereotipos llamados de género masculino, tienes un problema de identidad de género y por tanto eso se tiene que resolver farmacológicamente y no digamos ya quirúrgicamente, es completamente disparatado. Es una mujer lesbiana. Y en eso me parecía a mí que consistía la mejor versión de la izquierda en estas materias. Pues no, ahora, digamos, estamos ahí con el bisturí dispuestos. Hay una versión que vi el otro día, además de un grupo de gays que están empezando a organizarse, y ya va siendo hora de que se organicen, porque lo que empezó como el Día del Orgullo Gay, ahora se convirtió el Día de la Humillación LGTBIHIJK, sobre todo contra los gays. Es una humillación a los gays. Es decir, que no se puede ser gay, que tienes que ser hombre o mujer. Sí. ¿Pero por qué? Y además en épocas, como dices, tan tempranas de despertar sexual, en la que hay una gran indefinición entre los 13 y los 15 años, donde la gente no sabe, la gente no sabe si probar o no probar, le da miedo a veces una cosa y no sabe si porque le gusta o porque no le gusta. Es decir, hay unos años que son biológicos, que son además inapelables, que van a pasar y que se quieren tomar como rápidamente un atajo para convertir a menganita en zutano y en zutano en menganita. Bueno, pero vamos a ver que es que la biología tiene unas reglas. Pero es que además si tú eres lesbiana y entonces viene una mujer trans lesbiana pero con pene y quiere ligar contigo y tú no quieres ligar con ella porque tiene pene, eres transfoba. ¿Pero esto qué es? Sí, porque no aceptas su anatomía. Y dices, bueno, es que en pues eso consiste, pues no la acepto, no me fatigue. O sea, antes por lo menos solo te decían estrecha. Sí. Volviendo a la ley trans, a mí me gustaría preguntar a Pablo, yo el otro día tuve la oportunidad de mantener una larguísima conversación con la madre de la primera niña, los padres que han denunciado por primera vez a un hospital público precisamente por someterla a un tratamiento sin el consentimiento de una de las partes. Estamos hablando también de un matrimonio que está separado, ¿no? Y aquí la situación se complica un poco más, ¿no? En este caso, la madre reclamaba la existencia de un psicólogo, ¿no? Que en la nueva ley trans directamente desaparece. Simplemente con el informe de un endocrino basta para empezar con ese tratamiento. Eso, por un lado, ¿qué le parece la desaparición del informe psicológico, ¿no? Para empezar con ese tratamiento? Y luego, ¿qué hay de moda en todo esto? Porque esta madre precisamente denunciaba que esto es una situación aislada, la de su hija, pero que no es tanto en otros centros donde ya se están dando varios casos. Lo dice Abigail Schreier. Efectivamente. El otro día teníamos conocimiento de una escuela, por ejemplo, de Castro Urdiales, en Cantabria, donde ya en un aula se estaban dando casos de varias niñas, todas ellas niñas, es decir, que estaban en la misma situación. ¿Qué hay de moda también en esta corriente? Bueno, lo que hay es lo que explica efectivamente, como decía Rosa muy bien, Abigail Schreier en este libro, ¿no? Un fenómeno que se llama de contagio social que yo creo que vale la pena estudiar en serio, porque yo creo que cualquier solución a un problema de personalidad, digamos de adolescencia genéricamente entendida, que sea psicológico, que sea de terapia, antes que cualquier abordaje farmacológico o quirúrgico, es preferible. Cualquier médico usa fármacos o la cirugía como última ratio. ¿Cómo lo vas a hacer en personas que luego hay un índice no desdeñable de probabilidades de que se arrepientan? Cuando se han promovido estas normas, la de la Comunidad de Madrid que mencionábamos antes, y el fenómeno de la despatologización, en ese momento, estamos hablando hace 10, 12 años, no se tenía acervo suficiente de lo que llamamos ahora de transicionadores. Hoy lo tenemos y es dramático. Es el caso que tú mencionabas y es el caso de Keira Bell en el Reino Unido. Sí. Esta mujer concretamente que se sometió con 18 años a una doble mastectomía, que se quedó infértil, que ahora con 30 años descubre que no estaba en condiciones de dar ese consentimiento. La ley, el anteproyecto de ley trans prohíbe las terapias de conversión. Cualquier terapia de conversión a cualquier persona, incluso a adultos, con su consentimiento. Eso lo planteó el otro día Macarena Olona. Dice, vamos a ver, ustedes están pensando que la terapia de conversión es simplemente una terapia para convencer a alguien de que no sea gay. Es exactamente al revés. Afecta en primer lugar al gay, que quiere saber cuál es su nivel y desde luego para aclararse con sus orientaciones, que no es nada fácil,
que en general son personalidades complicadas, muchas veces, como decía Rosana, con una pareja rota, en la que los hijos han sido un poco juguete, como pasa mucho el ping-pong entre padre y madre, pero sobre todo es que tienen derecho antes de tomar una decisión drástica, quirúrgica, irreversible, tienen derecho a todas las terapias habidas y por haber. De hecho, en el abordaje de la incongruencia de género, una de las primeras cosas que cualquier médico que sepa esto tiene que descartar es un trastorno psiquiátrico, que es lo que está motivando esa pretensión, para lo cual tienen que intervenir psiquiatras necesariamente, ¿no? Cosa que, por cierto, siempre estuvo en el origen. Sí. La disforia de género siempre tuvo un elemento psiquiátrico, no general, pero sí habitual, que siempre era lo primero que se tenía en cuenta, desde la monja Alférez hasta otras. Es decir, no es una cosa nueva en la humanidad. No se lo ha inventado Irene Montero, que la pobre no se inventaría ni la cartilla. Pero en cambio le han dado una gravedad tremenda. Hace un tiempo entrevistó Emilia Landaluce a Alicia Millares en El Mundo, y me acuerdo que la propia Alicia decía, es que esto no lo entiende nadie, es decir, pero sí que el titular de la entrevista era: las feministas no aceptaremos que se reconozca jurídicamente la identidad de género. Antes, Pablo, has dicho que crees que se está dando, que el péndulo va para el otro lado, pero yo no soy tan optimista. ¿Tú crees que realmente...? Yo tampoco. Yo, sinceramente, es que no, a lo mejor es falta de imaginación probablemente, pero no atisbo el día en el que alguien va al registro civil porque se ha aprobado este anteproyecto y modifica su mención con 16 años incluso en el registro y pasa a ser sencillamente del otro sexo. Es que va a generar tal cataclismo que, no sé, yo tengo la esperanza de que alguien al mando se dé cuenta y no sé, pero esto vosotros sabéis más, ¿no? Tengo la sensación de que es una de las propuestas legislativas que se quedará en algún las dique. Redes sociales, el fenómeno de las redes sociales como conductor, ¿no?, de esta información para... Yo es que, claro, me pongo en el lugar de esa madre con esa niña de 15 años que tiene un problema tremendo y que le pueden someter a un tratamiento irreversible, como estás diciendo. ¿Qué papel juegan las redes sociales? Es verdad, antes comentabas, Rosana, y se me había olvidado decir algo al respecto del fenómeno de imitación y cómo los youtubers están facilitando, más bien ejerciendo un papel muy preocupante, ¿no? Yo pensaba, si alguien en un canal de YouTube se dedicara a, de manera completamente irresponsable, recomendar a los chicos de 15, 16 años testosterona para estar más musculados, todos estaríamos llevándonos las manos a la cabeza, ¿no? Pues esto no es muy diferente, ¿eh? O sea, esos canales, esas celebrities trans que aleccionan sobre cuáles fármacos son mejores, sobre bandas más baratas o más rígidas para el pecho, para disimular el pecho. Bueno, no es muy distinto de lo que tú, digamos, como fuente de preocupación de lo que han tenido que hacer muchas administraciones al respecto de la anorexia y de los trastornos alimenticios, ¿no? Pues yo creo que habría que atacarlo de una manera parecida, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de fondo es que este ha sido un debate dentro de la izquierda, y que mientras no sea un debate nacional en el que participe toda la derecha, esto no... Pero el problema es que no es nacional, que esto pasa en Estados Unidos, No. J.K. Rowling empezó con los... Se ha multiplicado por 4.000 claro. La petición de cambios de sexo. No me digas que eso es un fenómeno normal. No. Eso es un fenómeno cultural, de majaderías con Oprah y otras taradas, pero multiplicar por 4.000 una demanda de intervención quirúrgica, eso es una verdadera además estamos enfermedad. hablando de 4 gatos, porque ¿cuántos son los transexuales que hay en España? Depende cómo definas transexual, claro. Si hablamos de personas que han pasado por el protocolo de las unidades que, como apuntabas también antes, esta ley prácticamente las desmantela. O sea, los primeros en reprochar esta ley son las personas que verdaderamente tienen un problema de incongruencia de género y que van a ver esas unidades médicas con profesionales que saben desmontadas. Entonces, si hablamos de eso, hablamos de un porcentaje de la población pequeñísimo, yo no sabría cifrarlo. Pero claro, si hablamos de personas que se reclaman no binarias o de género fluido, que no están dispuestas, por otro lado, a hacer nada para hacer congruente eso que declaran, bueno,
decirse no binario es no decir nada, es un error pues conceptual. Anda que decirse fluido. Y fluido, lo mismo. Esas personas pueden ser cualquiera, pueden ser miles, ¿no? Sí. Bueno, Iberdrola, Dani. Sí, porque qué bien fíjate que 20 millones de hogares, Federico, con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados, así que si todavía estás con esa tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo y por supuesto con energía 100% renovable. Infórmate en su web en iberdrola.es o llamando gratis al siguiente teléfono 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Bueno, Silvia, y las preguntas hoy a Pablo de Lora, ¿por dónde van? Antes las feministas peleaban por sus derechos, ahora se dejan los pelos en las piernas. Las defensoras de las mujeres se manifestaban en defensa de la igualdad. Las queer promueven leyes trans y el borrado del sexo. Con la llegada de Irene Montero y su equipo al gobierno, las mujeres hemos dejado de serlo para convertirnos en personas menstruantes, en progenitor gestante o en vaginoportantes. Y las menores pueden abortar sin permiso paterno y hormonarse desde la más tierna infancia, eso sí. Todo se hace desde el llamado Ministerio de la Igualdad. Tras la pausa... Eso sí, no se puede votar. No, efectivamente. Tras la pausa, escuchamos las quejas de los oyentes. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues vamos, Silvia, con estas preguntas a Pablo de Lora y a la humanidad en general, porque algunas cosas son realmente chocantes. Pues vamos a ver qué opinan de este nuevo concepto de igualdad y seguimos recibiendo mensajes, como no, sobre las reglas dolorosas. Yo creo que sería conveniente hacer una doble distinción, sexo y género. Sexo es lo que marca tu biología y es hasta que te mueres. Macho o hembra, la naturaleza nos lo muestra. Y género al final es una convención y el sexo es lo que debe de contar para competiciones deportivas y para asuntos de importancia trascendental. La nueva feminista esta, la liberación de la mujer es enseñar un pecho y llevar pelo en la axila, son tan básicas que reducen temas delicados en absurdo. La mujer además hemos tenido toda la vida la regla y no nos ha impedido hacer nada. Esta gente, yo no sé en qué mundo se ha criado y con qué tipo de hombres se han relacionado, pero desde luego no legislan para la igualdad, no legislan a favor de la mujer, legislan en contra del hombre. Buenos días, españolas que no tenéis la regla. De ahora en adelante, en vez de ser las últimas en la elección de los empresarios, seremos las primeras. Nunca es tarde si la dicha es buena. Venga. Tengo 72 años. He estudiado lo que he querido. He trabajado toda la vida. He cobrado lo mismo que mis compañeros. Cuando he tenido la regla, me he cambiado cuando he querido o lo he necesitado. Y además, cuando he tenido dolor, pues Nolotil o paracetamol y a trabajar. Y no pasa nada. Las mujeres autónomas, que somos un mogollón. Yo ya jubilada, pero ojo al parche. Entonces, esos 3 días al mes cierran su mercería, su perfumería, su pequeña tienda de ropa. ¿Y cómo narices van a ganar para pagarle a usted su sueldo? Yo no sé cómo habrán escrito el texto, pero claro, yo me pregunto, todas esas mujeres que se han transformado en hombres, pero que siguen teniendo la regla, ¿tendrán el mismo derecho cuando tengan reglas dolorosas? ¿Han puesto hombres y mujeres en la ley? Igual que todos los hombres que se han transformado en mujeres y que no podrán tener la regla, no tendrán ese derecho a poderse coger una baja porque no tienen la menstruación y la han tenido nunca. Por lo tanto, para mí, esta ley es injusta, genera desigualdad. Sobre la ley trans, yo creo que la ministra de Igualdad no está en los derechos de estas personas. Lo que está es en los chiringuitos para que sean subvencionados para ellos enriquecerse. Que hay un negocio de por medio, Pablo, yo creo que eso es evidente, un negocio creciente y al mismo tiempo que hay una vulneración de derechos nacido de la ignorancia de lo que se está tratando, como yo no creo que se haya producido nunca. Sí, a mí me parece que muchas de las cosas que apuntaban los oyentes pues tienen razón, ¿no? El primero de ellos creo que que por la voz era un hombre. Apuntaba a la distinción que también durante tanto tiempo se ha olvidado y que yo creía que en el feminismo clásico al que tú te referías antes estaba clara, ¿no? Que es la cuestión del sexo, digamos, es una condición biológica, es un hecho que no depende de nuestros estados mentales, ¿no? Que dicen los filósofos. Y el género es una construcción social. Todo esto fue enmarañado cuando apareció esta pensadora a la que tú te referías antes, Judith Butler, y dijo, no, también el sexo es una construcción social. Bueno, hay que decir Entonces que es la consecución de la tarada
de Simone de Beauvoir, que dice que la mujer no nace y se hace. ¿Cómo que no nace? Pues ella nació mujer y hay que ver cómo la aprovechó. Pero hay que decir que hay otra cosa que cito en el libro del comunismo, que hubo un señor que siguió a Judith Butler durante año y medio por universidades de Estados Unidos para ver si era posible entender, o ella entendía, alguna de las cosas que decía. Y en su libro demuestra que es imposible. O sea, ni ella sabe lo que dice, ni los que la escuchan abiertamente entienden absolutamente nada, porque son cosas contradictorias, cogidas de Deleuze, de Guattari, cogidas de Kristeva, de Derrida. No tienen ni idea de lo que habla. Yo me tocó estudiar en aquella época y puedo certificar que desde luego no hubiera probado con Óscar Masota. O sea, no tiene ni idea de psicoanálisis, pero ha hecho un batiburrillo, ha mezclado una serie de cosas que después de 20 años en silencio, de pronto alguien, ¡pumba!, la convierte en una referencia. Fue parecido a lo de Marcuse, que llevaba bien tapado en la escuela de Frankfurt como un secundario, y de pronto alguien, ¡pum!, saca Eros y Civilización y lo convierte en una Biblia. Sí. Bueno, Judith Butler es tonta perdida, es una necia casi sideral. Estuvo en Barcelona y le preguntaron dos cosas. ¿Qué pensaba del proceso? Y decía, yo creo que estoy a favor, pero no estoy muy segura. Y luego decían, ¿y entonces qué piensa de su obra? Dice, pues creo que debo pensarla. Martha Nussbaum, que fue premio Príncipe de Asturias, creo que fue Martha Nussbaum, sí, la llamó en un artículo profesora paródica a Judith Butler. Y hacía también extractos de algunas de las cosas muy abstrusas, ¿verdad? Y yo creo que en algunos de estos temas está equivocada. Sí, pero sobre todo es que está equivocada una señora sin formar. Yo entiendo que una persona se equivoque porque llega a conclusiones equivocadas. O sea, Carlos Marx se equivocó en la caída de la tasa de ganancia, pero lo explicó. Se equivocó, pero lo explicó. Esta no explica nada. Coge frases muy en el 68, aquí Foucault, aquí Barthes, a tal, y hace una especie de mayonesa absolutamente indigerible, pero que la gente se embaula con una facilidad. En fin. Bueno, pues Pablo, muchas gracias por estar aquí. Te volveremos a traer porque esto va a ir a más y sobre todo ojalá los partidos entiendan que estas son cosas muy serias. ¿Se han puesto en contacto con usted, por cierto, algún partido político para tener una charla, para informarse sobre la ley trans, su punto de vista como estudioso del tema? Formalmente no, salvo que la memoria me falle demasiado. Que haya personas de algún partido que... ¿A título individual? Sí, pero no, formalmente no. Bueno, pero ahí están mis escritos y mis libros, o sea que tampoco... No, pero bueno, es y los de tantos interesante. otros, porque también antes decíais, hay feministas jóvenes, yo querría también que lo están pasando mal, ¿no? Sí. Paula Fraga, Irene Aguiar, por ejemplo, es una persona que ha escrito muchísimo sobre la cuestión deportiva y a las que vale mucho la pena seguir en esto porque dan una perspectiva que yo creo que es muy importante. Bueno, pues dicho queda. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Quedáis convocados. Una pausa. Vamos a ver por dónde van las noticias, porque tenemos el Consejo de Ministros reunido desde las 9:30 de la mañana. Pero ¿hay algún día en el que no haya Consejo de Ministros? Bueno, no, hay 2 por semana. Hay 2 por semana, ¿te parece? Bueno, sí. No, es que tampoco a la 4. Total, le da lo mismo. Es como la Liga, como si tuvieran que jugar en Qatar. O sea, No, es que estamos jugando ya, los consejos de ministros son 2-3 veces por semana. Bueno, claro, es que... lo malo no es el consejo, lo malo es cuando lo explican. Sí, pero tú sostienes que Pedro Sánchez va a aguantar toda la legislatura. Sí, yo pienso que no, que va a haber elecciones anticipadas, pero no sé, a medida que se vayan hasta la Gehenna reproduciendo los consejos de ministros... Este llegará al infierno y después de comprobar se hace mucho calor, entonces ya pensará qué hace. Depende si le ponen en Bruselas el plan de ajuste y antes de tomarlo, pues convoca elecciones. Sí, y entonces le dan un plan de ajuste de su futuro en Bruselas, pero para volver, ¿eh? No creáis que este desaparece. Como de Guindos, que ahora suena como el gran viceministro. Yo ya si vuelve de Guindos me voy a hacer portugués. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.